Buenas tardes, estimados alumnos. Espero que hayan tenido una excelente semana, con mucha salud para ustedes y sus familias. Así también espero que hayan tenido un buen examen, un buen primer examen. Y de todas maneras, más allá de cómo hayan salido, es siempre importante continuar, ¿sí? Esforzándonos, intentando, y por ello que vamos a tratar también de ser más puntuales en la información brindada para estas 3 semanas antes de su segundo examen, ¿sí? Muchas gracias también los saludos en el chat. Bien, chicos, vamos a comenzar entonces. ¿Me confirman, por favor, si se nota la diapositiva? ¿La logran ver? Estoy proyectando la diapositiva. ¿Me confirman para ya empezar? Si se puede ver. A ver, creo que el chat a veces tarda unos segundos en que me llegue la información. Al menos un par de confirmaciones, chicos. ¿Sí? ¿Logran verlo? Porque en todo caso, de repente tengo una falla al momento de compartir y estoy mencionando y no lo están viendo. Perfecto, entonces continuamos. ¿Mm? Muchas gracias. Sí, justo me están llegando los mensajes. Perfecto. Genial, muchas gracias a todos. Entonces empezamos. Estas 3 semanas van a ser básicamente de procesos cognitivos. ¿Mm? Es decir, algunas estrategias que se toman en nuestra mente para poder trabajar la información que va a captar desde el exterior. ¿Bien? Vamos a darle un significado, también vamos a almacenar cierta información que va a tener al menos una posibilidad de que luego sea recordado. ¿Mm? Y así vamos a empezar a trabajar entonces los diferentes procesos. Que el día de hoy vamos a centrarnos en 4. La primera hora va a ser de sensación y percepción y la segunda hora va a ser de atención y memoria. ¿Bien? Perfecto. En esta lámina de introducción, un pequeño ejercicio. A ver, su primer impacto visual, chicos. Rápidamente. ¿Cuántas caras ven? A ver en el chat. ¿Mm? Tratemos de ser lo más sinceros. El primer impacto visual sobre la imagen que hemos tenido. Es rapidísimo, lo que puedan contar. ¿Mm? ¿Cuántas caras ven? José nos menciona 4. ¿Mm? A ver, no demoremos muchos segundos para que sea mucho más fidedigno este ejercicio. Cassandra nos dice 6, Ivonne 7, César 9, Naomi 2, Fernando 8, Rubí 11, Jessy 9. Y así, muchas gracias a todos los que están escribiendo y participando. Vamos viendo que mientras van a pasar los segundos, van a notar alguna carita adicional, ¿no? Y esto nos permite responder lo siguiente. Primero, ¿cuánto nos hemos demorado en reconocer la primera cara? Sería un poquito difícil medirlo, ¿no? Tendremos que tener un reloj muy exacto y que esté, pues, en cada uno de ustedes y decir en cuántos milisegundos te tomó detectar el primer rostro. ¿Mm? Y así también, la segunda pregunta se puede responder en el chat, ¿no? Porque nos dicen todos percibirán las mismas caras. La respuesta es no. Lo hemos visto ahorita, que han estado contestando cuántas caras han visto, asumiendo de que todos han tenido un tiempo aproximadamente homogéneo al momento de ver la imagen. ¿Bien? Entonces, igual tenemos respuestas diferentes, ¿no? Que varían entre 8, 9, 10, 11, incluso nos dice Milenka Hilal. ¿Mm? Va a variar, ¿no? Y mientras le damos más tiempo, quizás por ahí en una fisura, por ahí vemos un rostro, o incluso algo que nos parezca un rostro. ¿Mm? El asignar que alguna figura tenga forma de rostro, ¿bien? Es darle una interpretación. Esto es parte de la percepción misma. ¿Bien? Pero esa percepción no está sola, ¿bien? Sino que ha necesitado, una vez que se ha dado el enunciado, al menos la propuesta, que es cuántas caras hay, que tú te acuerdes, ¿bien? De qué estructura tiene un rostro, ¿no? Tiene nariz, tiene boca, tiene ojos. O sea, hemos utilizado de manera muy rápida tus recuerdos. ¿Bien? Entonces también está enlazado de memoria, ¿bien? Lo que es la percepción.
¿Bien? Entonces ha sido un ejercicio lúdico para adentrarnos en lo que vamos a ver. En esta primera hora, como les mencionaba, sensación y percepción, y en la segunda hora, atención y memoria. Bien, empecemos entonces ya con la teoría. Veamos el proceso senso-perceptivo. Es un proceso bastante emparentado, muy junto, porque necesitamos en primer lugar captar la información. ¿Sí? No podemos interpretar nada si es que no lo hemos captado. ¿Sí? Entonces, vamos a focalizar, vamos a atender este lado izquierdo de la lámina, porque aquí es donde se da el proceso o la ruta de la sensación. ¿Bien? Lo primero que tenemos que verificar es que hay un estímulo o hay un evento, un objeto, una persona, algo que contiene información. ¿Bien? Que su propia naturaleza, sus cualidades, ¿bien? Sean una información por sí misma. ¿Bien? La mayoría de estímulos son externos, sin embargo, también hay algunos estímulos internos en nuestro cuerpo, pero eso lo vamos a ver en unos minutos más. ¿Mm? Tenemos ese estímulo, una imagen con un montón de números. ¿Mm? Lo primero que vamos a hacer es verla. ¿Mm? Entonces, hacemos uso de nuestro órgano receptor, en este caso visual, ¿no? Nuestros ojos. ¿Mm? Nuestros ojos tienen sus alcances o limitaciones. ¿Mm? Entonces, cada órgano receptor que tenemos o cada sentido, ¿mm? Sea para nuestra vista, nuestra audición, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto, tiene un alcance particular, tiene un límite particular. Y aquí viene el primer concepto, el umbral absoluto. ¿Bien? ¿Por qué razón? Algunas personas escuchan mejor que otras. ¿Por qué razón? Con la edad se nos va afectando la eficacia de nuestros sentidos. ¿Por qué razón? Mientras nos comparamos con otras especies que, por ejemplo, pueden ver la luz ultravioleta y nosotros no, ahí perdemos un poquito, ¿no? Porque nuestros sentidos tienen un alcance, un límite. ¿Sí? El umbral absoluto refiere a ese límite. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a anotar, ¿sí? Un umbral absoluto, límite de nuestros sentidos, ¿sí? De lo que podemos captar, lo que no se puede captar. ¿Sí? Es decir, a una cierta distancia ya no podemos captar estímulos. ¿Mm? Va a depender también de la edad, como les mencionaba, ¿no? Mientras más nos estamos volviendo más ya mayores, ¿bien? Algunos de nuestros sentidos va a bajar su eficacia. Vamos a necesitar, ¿no? Por ejemplo, visualmente lentes o ya de mayores audífonos, ¿no? Puede ser también por una enfermedad orgánica, por ejemplo el COVID, ¿no? El COVID bajó los umbrales del olfato y el gusto, ¿no? Como primer síntoma, al menos la primera variante, ¿no? El COVID original, ¿no? Entonces afecta ese límite. ¿Bien? Y también es importante, chicos, ese límite porque si no hubiese un límite, empezaríamos a captar todos los estímulos del exterior. Y ahí viene un problema, que no acabaríamos nunca de captar eso. O sea, si sintiésemos cuando vamos a un parque el mínimo aleteo de una mariposa o el zumbido de una mosca, de todas las moscas o mosquitos del parque, ¿no? De todas las lombrices en su mínimo movimiento, estaríamos aturdidos, ¿no? Sería demasiada información. ¿Sí? Entonces, hay varios filtros. ¿Sí? Uno de ellos es el umbral absoluto, el otro ya corresponde a otro proceso cognitivo. ¿Sí? Pero es importante cómo nuestros propios órganos tienen una limitación. Es decir, tal información se capta y lo demás no se capta. ¿Sí? Y con eso, entonces, disminuye el porcentaje de información que vamos a procesar después. ¿Sí? Ahora, cada órgano receptor tiene una estructura especializada, ¿sí? Que va a captar más cualidades de ese estímulo. Bien. Por ejemplo, en esta imagen vamos a solamente atender a los primeros cinco sentidos, los conocidos, eso vamos a verlo después. Por ejemplo, la visión.
los conos y bastones, la audición y el órgano de Cortis, información adicional porque eso es básicamente ya de biología, ¿bien? El sentido táctil, cutáneo o áptico, también puede venir con esos nombres, en las terminaciones nerviosas, la olfacción, los cilios olfatorios y el gusto, las papilas gustativas, ¿no? Entonces tenemos estructuras, ¿m?, más especializadas, ¿m?, cuyas células van a realizar el proceso de la transducción. ¿Y a qué se refiere este proceso de la transducción? Vamos a colocarle otro color para que se pueda ver. ¿M? La transducción es la transformación, la cualidad original o característica original del estímulo en impulsos nerviosos o señales nerviosas. Vamos a colocarlo de rojo. Perfecto. ¿Cómo así? Para que nosotros podamos procesar los diferentes estímulos o la información que viene, finalmente ese procesamiento se da en el sistema nervioso. Por tanto, tiene que convertirse en un lenguaje que el sistema nervioso conoce, que son los impulsos nerviosos, los viajes electroquímicos que tienen cada neurón, y mediante las conexiones sinápticas llegan, ¿bien?, a un lugar específico, ¿no?, del encéfalo, ¿bien?, en el caso del cerebro, a ser procesados. Entonces, los fotones de luz se transforman en impulsos nerviosos. Las ondas sonoras se transforman en impulsos nerviosos. Las sustancias químicas o volátiles que captamos, por ejemplo, con el olfato, se transforman en impulsos nerviosos. Entonces, estas células especializadas de esas estructuras tienen la capacidad de realizar la transducción, esa transformación, que hace que finalmente esta información viaje por las neuronas aferentes. Recuerda la semana 1, en la segunda hora, cuando hablamos sobre los tipos de neuronas, las neuronas aferentes eran las que llevaban la información de afuera, los estímulos de afuera, hacia adentro, hacia un lugar específico del sistema nervioso, en este caso específico del cerebro, y más específico todavía, la corteza cerebral. O sea, como si el cerebro fuese una fruta, la corteza es la cáscara, ¿sí?, toda la envoltura, ¿sí?, pero va a haber un lugar en especial en el cual va a ser procesado esta información. ¿Bien? El viaje y procesamiento es lo que se denomina ya como procesamiento neuronal, ¿sí?, de cada uno de los sentidos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tenemos al proceso de la sensación. Un concepto adicional: adaptación sensorial. ¿Mm? Cuando nosotros hablamos de adaptación sensorial, como el nombre lo menciona, nuestros sentidos se adaptan al contexto o a la circunstancia que estamos viviendo. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a colocarlo acá. ¿Mm? Nuestros sentidos se adaptan al contexto. Puede ser, ¿m?, por tiempo de exposición, puede ser por frecuencia de exposición. Por ejemplo, como la imagen presenta, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos frente a un entorno muy oscuro, ¿m?, y de manera brusca vamos a un ambiente que está muy iluminado? Por unos milisegundos nos vamos a cegar, solo unos segundos en algunos casos. ¿M? Hasta que poco a poco, eh, empieza a subir nuevamente el umbral y podemos ahora captar más información. Ya empezamos a ver algunas cosas, ¿no? De modo inverso sucede lo mismo. Cuando entramos a una zona muy oscura, al principio no vemos nada, pero poco a poco empezamos a ver unas manchas plomas, ¿no? Entonces, poco a poco el umbral vuelve a su normalidad o trata de ajustarse para que podamos captar más información, ¿no? Entonces aquí nuestros sentidos se están adaptando. ¿Bien? Otra forma de adaptarse, ¿bien?, por tiempo de exposición. Por ejemplo, cuando de repente íbamos a una fiesta, ¿no?, y de repente nos colocábamos cerca a los parlantes. Cuando tú estás cerca a los parlantes, tú no escuchas nada más que la música, ¿no? Ni siquiera la conversación de tu amigo que está al costado, ¿no? Es más complicado.
Pero ¿no les ha pasado que ya luego de unos minutos empiezan a escuchar mejor esas conversaciones, ¿no? Algunas personas que están cerca, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Nuestro oído o su umbral se está adaptando. Y no es porque el DJ, por si acaso, ha bajado volumen o algo así. ¿Sí? Se está adaptando para captar más información, ¿sí? Y no solamente centrarse en uno. ¿Sí? Lo que planteas, Naomi, sí, ¿no? ¿Por qué cuando ves algo que te gusta las pupilas se dilatan? También una variación, ¿no? Aunque en este caso, si bien una variación en el umbral, es decir, abrimos más los ojitos para ver más detalles, ¿no? De ese objeto, si bien hay un tipo de adaptación sensorial en el caso que presentas, ¿bien? El motivo no sería tanto por el umbral, el motivo ya apela a un interés, ¿sí? Que hay de uno sobre el objeto. ¿Sí? Quizás los fenómenos que estoy comentando ahorita son fenómenos que no dependen tanto del sujeto. ¿No? Es decir, por más de que me interese ver o no lo que hay en esa zona oscura, finalmente voy a, luego de unos segundos, ver más objetos, me sean interesantes o no. ¿Sí? Finalmente, si estoy en esa fiesta, voy a igual escuchar algunas conversaciones, ¿sí? Pasado unos minutos, voy a mejorar mi audición, ¿sí? Me interese o no que están conversando los demás, ¿no? O sea, es un poquito independiente, ¿no? Al sujeto. En cambio, lo que plantea sí es una forma de adaptación, pero más vinculada ya al interés del sujeto. Y eso, ¿no? Y es precisa la pregunta, porque lo vamos a ver más enlazado a la atención como proceso cognitivo. Que adelanto ya es otro filtro. O sea, un primer filtro va a ser el umbral y un segundo filtro ya va a ser la atención, ¿sí? Que manifiesta ya el interés propio que uno le coloca a las cosas, ¿no? O a los estímulos que tiene enfrente, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Por necesidad, porque de verdad me gusta, hay preferencias, ¿no? Ya es un componente mucho más, más directo de la persona, ¿no? O sea, tiene más participación ahí. Bien, pero es buena la pregunta, sí, nada más. Muchas gracias. ¿Mm? Otro ejemplo de adaptación sensorial, pero en este caso ya por frecuencia de exposición, no tanto por tiempo. ¿Mm? El tiempo no es tan inmediato en este caso, pero sí la frecuencia. Puede ser con los sabores. ¿Mm? Eso nos sucede de repente de niños, ¿no? De niños como que de repente no nos gustaba una comida, ¿no? Un sabor, de repente el picante, ¿eh? No tolerábamos mucho. Pero ahora de repente ya tantas veces que estás comiendo picante, 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 ya te ofende que te sirvan, por ejemplo, un ceviche sin ají, ¿no? Entonces tú pides pues lo más picante posible. Ya tus sentidos se han adaptado, aunque en este caso no por un tiempo consecutivo de exposición, sino por diferentes situaciones, ¿bien? Acumuladas. ¿Bien? Pero también es factible esta adaptación sensorial. Ahora eres más tolerante a ciertos sabores. ¿Bien? Bien, chicos, entonces eso es lo que respecta al proceso de la sensación, que como ustedes verán es básicamente fisiológico, interno, anatómico, propio del cuerpo. Todavía no hay mucha psicología aquí, ¿bien? Pero es necesario para entender lo que luego ya va a ser la interpretación de lo captado, que ya es el fenómeno de la percepción. ¿Bien? Y para ir ya culminando con la sensación, vamos a revisar otra información que sí es también importante para preguntas en psicología, que enlaza también a la semana uno que hemos visto, ¿no? Las localizaciones de los lóbulos, ¿bien? Y qué funciones tienen. ¿Bien? Por ejemplo, el procesamiento visual, recordarán, está en el lóbulo occipital. El temporal, ¿bien? Tiene a su cargo el procesamiento auditivo. El parietal tiene a su cargo procesamiento táctil, cutáneo áptico y también el gustativo. Mientras que el olfato es el rebelde que no va a eh, una zona, no de la corteza, sino que se va al rinencéfalo. El rinencéfalo es una estructura chiquitita, ¿sí? Que está en el sistema límbico. ¿Sí? Y para hacer un recordar del sistema límbico, veamos al cerebro. ¿Sí? Les mencioné hace un momento que la corteza sería como la envoltura, como si esto fuese una fruta. ¿Sí? El sistema límbico está en la subcorteza. La subcorteza sería lo que es la pepita de esa fruta. O sea, está adentro, ¿sí? En la parte inferior y hacia adentro.
Entonces tendríamos como que pelar la fruta para observar la subcorteza. ¿Bien? Y ahí se encuentra el sistema límbico, que contiene entre varias estructuras al rinencéfalo. ¿Bien? Finalmente tenemos que completar lo que ya hemos aprendido incluso desde primaria, ¿no? Los cinco sentidos, con tres sentidos adicionales, o al menos modalidades de captación sensorial. ¿Sí? Finalmente, ese es el propósito de los sentidos, ¿no? Captar información. Y tenemos tres también sentidos adicionales, ¿sí? Que si bien son más difusos que los sentidos básicos, porque los sentidos básicos tienen una estructura especializada, tenemos una sola, ¿sí? En cambio, esos tres sentidos tienen diferentes estructuras en el cuerpo, ¿sabes? Corresponden con esas estructuras y es capaz de darnos a nosotros información. ¿Sí? Vamos a guiarnos por las imágenes. A ver, chicos, en la imagen de la izquierda, a ver en el chat. ¿Mm? ¿Qué creen qué información recaba o recopila la modalidad sinestésica? A ver, mientras leo la pregunta de Aisha. ¿Por qué se dice que la sensación es ascendente y por qué viene del exterior hacia adentro? Ah, ya. Eso es más bien una alegoría, ¿sí? Imagínense que en el cerebro está en la parte superior. Bueno, técnicamente está en nuestra cabeza, en la parte superior, pero lo tomamos casi como lo más central, lo más importante, ¿bien? Y que todos los estímulos vienen siempre en una orden inferior, hacia abajo, ¿bien? Aunque técnicamente viene hacia afuera, ¿no? Pero bueno, se toma la alegoría de que la realidad está hacia abajo y el cerebro está arriba. Y por eso se menciona que la sensación es un proceso ascendente, ¿bien? Y más bien la percepción que vamos a estudiar es el proceso descendente, porque de lo captado del cerebro vamos a darle significados a la realidad, ¿no? A eso más que todo se refiere Semiadash, ¿no? Con procesos ascendentes y descendentes. ¿No? Bien, Frank nos dice, generando un problema, movimientos, Milenka también desempeño físico. ¿Mm? ¿Está por ahí? Sí, tiene que ver con movimientos. ¿Mm? Tiene que ver también con desempeño físico, también es parte de ejercitarse o moverse, ¿no? Aquí todos están bailando al ritmo de la música, Camila también nos dice movimientos. Pero ahora, si esto es movimiento, y aquí va perfecto, yo aquí también veo que las personas se están moviendo, ¿no? O sea, están yendo a la montaña rusa y se están moviendo. Yo los veo en un momento en posición A y luego en posición B. ¿Cuál es la diferencia aquí con esta imagen del centro? A ver en el chat. ¿Cuál sería la diferencia entre la montaña rusa y esta imagen de la izquierda, todos bailando? ¿Mm? ¿Cuál consideran que sería la diferencia? A ver, de repente alguna mención en el chat. Naomi, sí, uno es voluntario, vas muy bien caminada, ¿sí? Frank, en la montaña rusa, de alguna forma el cuerpo quiere estar en equilibrio. Bien, bien, vas bien caminado. O sea, es como que una contraorden con el cuerpo, ¿no? O sea, el objeto mueve, pero yo quiero más bien mantenerme. Bien, Milenka, ¿no? El vestibular tiene que ver con el equilibrio también. ¿Mm? En el equilibrio uno intenta estabilizar sus movimientos frente al espacio. Perfecto, sí, juntando sus respuestas, muchas gracias a todos por participar. Eh, sí, tiene que ver principalmente con la voluntad. ¿Mm? En la modalidad kinestésica o sinestésica, ¿sí? La persona, ¿bien? Tiene que ejecutar un movimiento voluntario, ¿bien? Pero eso es una modalidad de ejecución, ¿bien? Eso está aparte del lóbulo frontal. Pero cuando nosotros nos movemos, para identificar cuánto esfuerzo, ¿bien? Y aquí me refiero más al desempeño que mencionaba, ¿bien? Cuánto esfuerzo colocamos, ¿bien? A ese movimiento, ¿bien? Ahí viene la detección de nuestros músculos, nuestros tendones, nuestras articulaciones, en lo que vemos aquí, ¿sí? O diferentes segmentos de nuestro cuerpo para saber el esfuerzo que se coloca. Por ejemplo, ¿sí? En ese baile, ¿sí? No es lo mismo, ¿no? Bailarse un reggaetón, una salsa, tienes que hacer moverte más, que de repente están así, como una balada, despacio, ¿no? Haciendo una música bien lenta, no solamente te mueves con tu pareja, ¿no?
no es lo mismo, ¿no? Hay un mayor desgaste en el reggaetón, o la salsa, o de repente, no sé, el merengue, ¿bien? Hay un mayor movimiento, ¿bien? Y tú vas a sentir que tienes que colocar más esfuerzo, ¿bien? O sea, tus músculos lo van a sentir, tus articulaciones también, ¿bien? Por ejemplo, a ver, otro ejemplo kinestésico. Alguien me pide que le ayude a cargar unas cajitas, ¿no? Entonces, si las cajitas están llenas de tecnopor, ay, lo voy a cargar hasta con un solo brazo, ¿no? Yo me hago el fuerte, ¿no? Y mira, con un solo brazo lo cargo 5 pisos todavía, lo voy a cargar, y no hay problema, ¿no? Pero de repente esa caja traigo muy pesado. Oye, ¿qué cargas? Piedras. Y se me hace difícil, ¿no? Tengo que colocar una mayor rigidez en mis músculos para poder sostener esa caja. Y bueno, ¿no? Si es por largo trecho. ¿Eh? Entonces, sí tiene que ver con el movimiento, ¿eh? Pero es básicamente la detección del esfuerzo que te lleva a moverte. ¿Eh? Y es por eso que se enlaza también con la sensación, sentir ese esfuerzo, ¿bien? Esa fuerza necesaria para movilizarte. ¿Bien? Y es por eso que es detectado también por los músculos y articulaciones. ¿Bien? Mientras que la vestibular o laberíntica, como mencionas Rubí, claro, el cuerpo trata de equilibrarse. ¿Pero por qué? ¿Bien? Porque aquí lo que detectamos, ¿bien?, es cómo el espacio se mueve por nosotros. ¿Bien? Como en la montaña rusa. ¿No? Ese juego mecánico empieza a moverse, ¿no? Y yo, para no perder el equilibrio, bueno, puedo agarrarme bien. Pero, ¿por qué me agarro en ciertos momentos y en otros no tanto? Cuando siento, por ejemplo, un cambio en la velocidad, ¿no? Eso es lo que nos sucede, por ejemplo, cuando vamos en el carro, ¿no? Algunos choferes que quieren que están grabando, pues, Rápidos y Furiosos 11, ¿no? Y por ahí que hacen un cambio, un giro, ¿no? Una vuelta o un cambio brusco en la velocidad y tú ahí te coges para no caerte, ¿no? En ese sentido, detectar ese movimiento del espacio sobre ti, ¿bien?, ya es parte de la sensibilidad vestibular o laberíntica. ¿Bien? Otro ejemplo es modalidad vestibular, los ascensores. ¿Bien? De repente, tú estás quieto en el ascensor, se malogró la pantalla que indica los pisos, ¿bien?, le pones subir, ¿bien? Y si tú estás quieto, ¿cómo sabes que el ascensor se está moviendo? ¿No? Hay como una sensación interna media rara, ¿no? Empieza a veces en el estómago y luego se va un poco a la sien. ¿No? Pero de alguna manera sentimos que está funcionando, pues, el ascensor. Bien, entonces sentimos como el espacio se está moviendo por nosotros y de alguna manera cambios bruscos en esa velocidad o una aceleración muy fuerte que puede ocasionar finalmente una pérdida del equilibrio. ¿Bien? Entonces, esas son las principales diferencias entre ambas modalidades. Y finalmente, ¿eh?, la última imagen. Ahí nos comentabas dolor. Es más cercano a esta imagen, pero ¿qué más podríamos sentir? ¿Qué más les puede inspirar esta imagen? Ya es modalidad senestésica o orgánica. ¿Qué creen? A ver en el chat. A ver, ¿qué más consideran que puede manifestarse? La función del cuerpo, ya vas en buen rumbo, es algo más específico. En la coordinación, ¿sí?, sería más vestibular, ¿no? Porque es coordinado respecto a qué. O sea, cuando enlazamos ya el espacio es más vestibular. ¿Sí? Dolores internos, claro, complementa lo de Camila también. Perfecto, Marco, va por ahí, dolores internos. No es lo único los dolores que podemos sentir internamente, ¿no? Las funciones de los órganos, ya. Tiene que haber un motivo. O sea, no siempre voy a estar atento a ver mi riñón si está funcionando, ¿no? Tiene que haber siempre un motivo. ¿Cómo me doy cuenta que mi riñón está funcionando? O sea, ¿qué sucede? ¿No? Datos provenientes dentro del cuerpo, presión de órganos, respuestas ante estímulos internos. Ahí va más orientado, mucho más orientado en esa mención, ¿no? Las respuestas fisiológicas, ¿bien? También va mucho más centrado, como por ejemplo el latido del corazón. ¿Bien? Claro, es una respuesta interna, pero como les mencionaba, tiene que obedecer a algo.
Y generalmente obedece a dos cosas. ¿Bien? Obedece a alertas del cuerpo como dolor. ¿Bien? En esa parte, genial, está perfecto. ¿Bien? Un dolor nos puede avisar, por ejemplo, si estamos con alguna complicación de salud o una alerta, ¿sabes qué? Anda al médico, ¿no? Algo está sucediendo. ¿Bien? Puede avisarnos también con un dolor como forma de cansancio. Puede ser que yo me he estado moviendo, sí, he hecho un gran esfuerzo, y eso es kinestésico, ¿no? Pero si, por ejemplo, me mando un baile donde toda la noche va a llegar un momento donde no puedo más, necesito sentarme, ¿no? Entonces ya el cansancio es senestésico u orgánico. ¿Eh? O sea, hay un dolor en mi cuerpo, un calambre o algo que siento y me hace detenerme. O sea, igual sirve como alerta. ¿Sí? Y lo segundo, y va más orientado a las respuestas fisiológicas, ¿sí? Es las necesidades del cuerpo. ¿No? Necesidad de alimentarse, de tomar agua, ¿sí? Por ejemplo, el hambre, la sed, ¿sí? La necesidad de miccionar, ¿no? Entonces, la excreción también es una necesidad. ¿Sí? Entonces, a eso me refería con que hay un motivo. Y ahí identificamos, ¿no? Que sí, bueno, mi estómago está funcionando muy bien porque hasta que cruje o de repente, ¿no? Mis riñones están funcionando bien, mi vejiga también, ¿no? Porque estoy orinando normal. ¿Sí? Entonces, sí, son alertas internas del cuerpo. Y por eso les mencionaba que no todos los estímulos son externos. En su mayoría sí, ¿no? Comparado en cantidad es vasto lo que hay en la realidad. ¿Sí? Pero también podemos sentir lo que hay dentro de nuestro cuerpo y es muy importante. ¿Sí? Última indicación es tengan cuidado, ¿sí? Porque en las alternativas de alguna pregunta les coloquen estos dos términos que se parecen. La sinestesia es similar a la kinestesia, ¿sí? Con I, pero la senestesia es lo interno, lo orgánico, mientras que la sinestesia es movimiento. ¿Sí? Y sensación de movimiento respecto al espacio, ¿sí? O sea, sentir que algo se está moviendo, sentir de una manera cambios de velocidades, mantener el equilibrio por esos cambios de velocidades, ¿sí? Es vestibular o laberíntico. ¿Sí? Entonces tenemos esas tres modalidades adicionales. ¿Sí? Bien, chicos, entonces hasta aquí culminamos con lo que es la sensación. Vamos ahora a la parte ya psicológica. ¿Sí? La fiebre sería sinestesia. Bien, hay que desgranar un poquito, ¿bien? Porque más que la fiebre sería claro, la temperatura, el calor corporal inestable, sí, eso es anestésico. Bien, si la fiebre viene acompañada con algún dolor de cabeza, que a veces es usual, por ejemplo, en el caso de COVID, es usual, ¿sí? Es también senestésico, ¿sí? Entonces, habríamos que ver unos detalles, ¿no? Pero sí, en su mayoría los síntomas, en general, o las características de la fiebre como síntoma es parte de la senestesia, ¿sí? Perfecto. Entonces, como les mencionaba, ¿bien? Vamos a pasar ahora, ya hemos captado, ¿bien? Al estímulo y ahora nos toca interpretar, dar un significado, qué entendemos cuando vemos ese estímulo, ¿bien? Y esto ya es parte del proceso de la percepción. ¿Bien? En nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana, tenemos diferentes interpretaciones. ¿Sí? Y no significa que estemos mal de la cabeza. ¿Bien? Si de repente un día me confundo porque tengo hambre y veo comida, ¿bien? En un lugar donde no lo había, o sea, de repente me confundí, era una esponja amarilla y yo pensé que era una empanada, uy, como hubiese querido una empanada, ¿no? No significa que estoy mal, bueno, a menos de que en realidad no haya nada donde está ese objeto. De eso vamos a hablar un poquito después, cuando ya son algunas eh, distorsiones ya patológicas. Pero lo normal es confundirse, o sea, bajo ciertos estados hay confusiones, ¿no? A veces tendemos a ver algunas cosas más orientadas a lo que nos conviene, ¿no? Por ejemplo, a veces una persona puede ver en una mancha el rostro de alguien, el rostro de un familiar, el rostro de una deidad, de repente porque está más emparentado a estos temas, o de repente porque ha sufrido una pérdida, ¿eh? Y puede pensar de que en cierto lugar lo ha visto. Entonces, por más de que hay una realidad, por decirlo así, objetiva, aunque también desde el ámbito filosófico eso puede ser discutible, pero vamos a asumirlo, ¿eh? Cada uno tiene ciertas interpretaciones. ¿Eh?
Y esto no nos hace seres que estemos perdiendo el juicio. ¿Sí? La Gestalt, y otra referencia aquí la semana uno, una escuela psicológica que trabajó bastante con esas interpretaciones. ¿Sí? Un poquito tomando lo que el conductismo en su momento había dejado de lado. ¿No? ¿Recuerdan el conductismo? Conducta observable, objetividad, ¿sabes qué? No es muy objetivo estudiar la mente, ¿no? Porque las personas pueden confundirse, pueden decir que veo una cosa, veo otra cosa, ¿no? No es tan fiable. ¿Bien? Entonces lo desechó un poco. En cambio, la Gestalt toma eso y dice, no, saben que sí es importante analizar los motivos o los tipos de distorsiones que a veces tenemos. ¿Mm? Y a eso se refiere con las leyes de percepción o principios organizativos de la percepción, principalmente la percepción visual. ¿Mm? Para la Gestalt, percibir el estímulo, el todo, es más que la suma de sus partes. ¿Cómo así? Porque por más que este objeto tiene una cualidad, de repente aquí tiene un mar, tiene un pajarito, no tiene una costa, por más de que nosotros podamos unir, eso puede tener un significado para mí. ¿Sí? Ese significado adicional, eso que le doy de mi propia cosecha, ¿sí? Hace que la interpretación que tenemos no se centre solamente en una suma de elementos, sino en algo más. ¿Sí? Y ese algo más en lo que trata de estudiar la Gestalt. ¿Sí? Cómo nosotros percibimos la realidad y qué distorsiones puede haber. ¿Sí? Vamos a ver tres tipos de distorsiones. ¿Sí? La ley de figura y fondo, la ley de pregnancia, totalidades perceptivas y la ley de agrupación de estímulos con sus cuatro subleyes. ¿Sí? Lo principal para que puedan identificar algunas diferencias en los ejercicios. ¿Sí? Abajo porque voy a escribir texto aquí. A ver, en esta imagen en la que estoy seleccionando, si el primer impacto visual es sobre la mancha blanca, ¿qué ven? ¿Qué pueden observar? Rapidito. ¿Mm? Sin entrar mucho en detalle. Mancha blanca. ¿Mm? ¿Qué pueden apreciar ahí? Aisha nos dice un conejo. Frank nos dice un conejo también. ¿Mm? También un perro. Es válido. ¿Mm? Conejo, lobo. Miren cómo hemos cambiado de interpretación. ¿No? Un perro, un lobo. ¿No? Perro, gato, conejo. Perro, perro, gato, gato, gato. ¿Mm? Inclusive, siendo tres manchas distintas, algunos se han centrado su primer impacto en una mancha. ¿No? En una sola mancha. Ven cómo a veces el interés también tiene un lugar aquí, ¿sí? Y claro, bueno, pertenecen a la misma familia, pero igual tienen algunas diferencias, ¿no? Puede ser también un leopardo, ya otro felino. ¿Sí? Entonces, en la mancha blanca, ¿sí? Vemos animalitos, ¿no? En resumen. Pero aquí Milenka ya nos dice algo más, por ejemplo. Si ahora nos centramos, ¿sí? En los contornos de esa mancha blanca, los alrededores, esos matices, ¿sí? Plomos o medio oscuros, claro, ya vemos rostros, vemos personas, como menciona Marco, una pareja, ¿no? Incluso no solamente una pareja, ¿no? Hay alguien más ahí, ¿no? En una de las imágenes, o en uno de los lados, ¿no? Entonces, va a depender, ¿sí? Un bebé, por ejemplo, ¿sí? Va a depender bastante, ¿sí? Incluso hasta un tipo de familia, ¿no dice ahí? ¿Sí? Va a depender bastante de nuestro primer impacto visual. ¿Sí? Quizás aquí hemos tenido los segundos suficientes para analizar qué hay en cada parte de la imagen. ¿Sí? Pero cuando nosotros estamos frente a una imagen, tendemos a ver algo, ¿sí? Algo muy, muy específico al principio. ¿Sí? El primer impacto visual es importante. ¿Sí? Lo que vemos dentro de ese primer impacto es la figura. ¿Sí? Y el resto es el fondo. Sin embargo, ¿sí? Con el tiempo, percibe. ¿Y a qué me refiero con reversible? Que unos segundos después, ustedes ya no se centraron tanto en la zona blanca, sino ya en las personas que había, en las periferias. ¿Sí?
En ese sentido, ¿sí? Podemos cambiar lo que al principio fue figura, que fue la imagen blanca, ahora pasa a ser el fondo, porque estás centrándote en las periferias. ¿Sí? Aquí entonces sucede un fenómeno del estímulo en el cual tendemos a segmentar al estímulo, a dividirlo. ¿Sí? Una zona a la cual le vamos a colocar más atención, y sí está emparentado bastante con la atención, y una zona a la cual no le vamos a colocar tanta atención. ¿Sí? O sea, va a ser el resto. Eso nos sucede, por ejemplo, en los conciertos. ¿Sí? A veces estamos, a ver, supongamos, una vez vamos a un concierto y hay un montón de personas al costado, ¿no? No sé qué tanto ahora por la pandemia, pero bueno, ¿sí? Pero hay varias personas, ¿no? Pero a mí me interesa ver a mi cantante favorito o a quien se presente en el escenario, ¿sí? Entonces, en ese momento, ¿sí? Bueno, aquí no vamos a entrar en gustos musicales de cada uno, ¿sí? Mi cantante favorito, ¿sí? Va a ser mi figura. O sea, yo voy a tratar de seguirle, ¿no? Se está moviendo, ¿dónde está? ¿Sí? Y la gente, por más de que orgánicamente puedo captar a la gente, o sea, mis sentidos son capaces de captarlos, ¿sí? Va a ser el fondo, porque en ese momento no estoy centrándome ahí. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el problema? Que de repente no me doy cuenta y alguien ya me asaltó, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Antes de entrar en este debate musical. Entonces, porque estuve más atento, estuve más focalizado en una zona específica de mi imagen visual, de mi todo. ¿Mm? Entonces, la figura y fondo depende de ello. Depende de que haya un primer impacto visual de algo que sí nos sea relevante, que sí nos interese. ¿Sí? Ya eso vamos a asumir como la figura y en ese momento el fondo restante. Pero de repente, ¿no? Escucho un grito a mi costado, algo ha pasado, y ya me enfoco en las personas que están a mi costado. Es reversible el proceso entonces, en ese momento ya las personas pasan a ser mi figura y todo lo demás, incluido el cantante, pasa a ser el fondo. ¿Ok? Entonces, esta es una primera característica. Vamos ahora con la segunda característica, ¿sí? La de pregnancia. ¿Sí? Esta segunda característica es de interpretaciones, ¿sí? Diferentes interpretaciones. No es tan necesario partir, ¿sí? Tan explícitamente como hacíamos en esta imagen, partir al todo, sino más bien vamos a acomodarlo a conveniencia. ¿Sí? Esa conveniencia va a depender de varios factores, por ejemplo, ¿sí? Para generar una mayor fluidez, por cercanía o familiaridad. ¿Mm? Por ejemplo, aquí, ¿no? En este mensaje, al menos las tres líneas voy a leer, ¿no? Dice, este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro. ¿Mm? Yo necesito, ¿mm? acomodar para una mayor fluidez de interpretación de este mensaje, convertir mentalmente esos números en letras. ¿Mm? Me es mucho más práctico hacerlo así. Entonces, por más de que haya un estímulo en donde aquí no hay solamente letras, hay números, yo lo reacomodo para generar una mejor interpretación. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, ¿mm? algunos habrán visto, ¿mm? una carita feliz, ¿no? Otros más bien fijándose en el paisaje. ¿Mm? Es como de las manchas, a veces vemos algunas cosas y uno dirá, no hay una mancha y nada más, es una mancha. No, oye, fíjate que es el rostro de alguien, de ese personaje conocido, ¿no? Entonces, a veces tenemos algunas interpretaciones a conveniencia, de repente porque es más familiar para nosotros, ¿no? Puede ser incluso, mira, hay otra interpretación, una mirada de sospecha. ¿Mm? Entonces, puede ser de que esté mucho más emparentado a reconocer esto. ¿Mm? Puede ser una persona, ¿no? También que de repente, ¿sí? Sí, le gustan bastante los animales, ve algunas series, ¿bien? Otros más bien que le gustan más los paisajes, será lo primero que vean, el paisaje. ¿Bien? Entonces, a diferencia, ¿bien? A diferencia, ¿bien?
de esta imagen, donde sí había una cualidad en la que hay que partir, o sea, es más explícito, aquí necesitamos al todo y nos fijamos más en las diferentes interpretaciones que tiene sobre ese todo. ¿Mm? Y cómo lo asociamos a lo que nos es más conveniente, a lo que nos es más cercano. ¿Mm? Incluso como van colocando, ¿no?, algunas respuestas, hay gaviotas, o una puesta de sol, las aves. ¿Mm? Entonces no es tan explícito partirlo, puede ser también que se parta, pero aquí de importancia está en la interpretación y las diferentes interpretaciones. Más que un ejercicio orientado a figura y fondo que te van a decir, ¿no?, lo que ves en cierta zona, ¿m? O sea, ya te están dando una intención de partir al estímulo. ¿M? Perfecto. Continuamos. Mientras que se nos pasa el tiempo, chicos. ¿M? Agrupación de estímulos. ¿M? Cuatro subleyes. La ley de cierre o completamiento. Nuestro cerebro tiende a completar, a rellenar vacíos. ¿Sí? Y eso también a veces nos sucede con los recuerdos. ¿Sí? Tiende a llenar algunos vacíos para un mejor entendimiento. Hasta aquí ya vamos viendo, vamos infiriendo que el cerebro necesita lo más simple o lo más económico a través de la información. ¿Sí? No muchos detalles. Y si algunos detalles generan una confusión, prefiere más bien completarlos. Aquí técnicamente no hay un corazón, pero ustedes pueden ver un corazón, ¿no? Pues sería un corazón partido, bueno, puede ser, pero finalmente es un corazón, terminas de cerrarlo. Es lo que sucede cuando tú juegas un rompecabezas, ¿no? Ya en un cierto momento identificas que sigue, ¿bien? Ya ves la figura completa por más que te falten unas piezas, ¿no? Terminas de cerrar un evento no completado, ¿bien? Sucede también con, ustedes se acuerdan en literatura, si no me equivoco, los caligramas, ¿sí? A ver, ¿qué eran los caligramas en literatura? A ver, de repente alguno de ustedes se acuerda de lo que era un caligrama. A ver, alguna mención en el chat, ¿sí? Donde se escribían, ¿no?, en forma de figuras, perfecto, ahí sí. ¿No? Por ejemplo, de una poesía a los caballos, y lo escribo haciendo un contorno de caballo, ¿no? Entonces, técnicamente, ¿no?, no hay un caballo ahí, ¿no? Pero yo veo un caballo una vez que completo, obviamente, mi poema, ¿no? Yo veo un caballo. O sea, cierro la figura y para mi mente es más confortable, más económico, más simple ver un caballo ahí, ¿no? Entonces, no son los caligramas, por ejemplo. Aquí se aplica la ley de cierre. ¿Mm? Siguientes subleyes de semejanza y proximidad tienen bastante parecido. Bien, vamos a colocar incluso un solo ejemplo para ambas. ¿Mm? Ambas refieren a que siempre tendemos a agrupar a las personas más que a tratarlos individualmente. ¿Cómo así? Por ejemplo, a ver, imaginemos que estamos en la avenida Tacna, ¿no? Estamos en la avenida Tacna, donde queda la iglesia de las Arenas, ¿no? Y hay una procesión, ¿no?, la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Tú no eres un feligrés, pasa una persona con polo morado. Pero puede ser que de repente sea más bien participante, ¿no?, del partido político, ¿no?, que tiene el símbolo morado. Pero de repente lo que ve una persona desde su balcón en la avenida Tacna es que, seguramente viene acompañando la procesión, ¿no? Es que está con polo morado. O sea, si está con polo morado y los feligreses están con polo morados, entonces esa persona yo asumo de que viene participando con la procesión, ¿no? Miren cómo asocio, cómo agrupo a todos por una característica. ¿Mm? Bueno, tendría que tener una connotación más negativa, o sea, que yo tenga más bien un rechazo con el tema de las profesiones para considerarlo un prejuicio, ¿no? Digamos que los prejuicios vienen de un estereotipo negativo, aunque a veces, dependiendo también de la intención del comentario, puede esconder eso, ¿no? Pero es válido, puede ser. ¿Mm? Pero fijémonos más que todo en la asociación. ¿Mm? Y a veces hacemos esa asociación en otros contextos. Puede ser, por ejemplo, en un estadio, de repente tú vas acompañando a alguien, no tienes un polo celeste y justo te pones en un lugar donde está pues la barra de cristal, ¿no?, de Sporting Cristal. Y van a asumir que tú eres hincha, ¿no? Y de repente hay una trifulca y, mira, todo lo de celeste, sí, y empieza el problema, ¿no? Y a ti te toman como un barrista, un hincha.
¿no? Porque tienes unas características semejantes a la del grupo. Ya asumen que eres parte del grupo. Visualmente, al menos me refiero, más que interpretativamente, visualmente, todos son hinchas de cristal, ¿no? Por la semejanza que tienes tú como individuo frente al grupo al cual te puedes estar acercando. ¿Bien? Lo cual también no solamente puede ser por semejanza, puede ser también por proximidad, es decir, por distancia. Puede que estés vestido de otro color, ¿sí? Un polo de otro color, pero puede ser que estés cerca del grupo. Por ejemplo, una persona camina, ¿no?, cerca a una manifestación. ¿Sí? La policía, ¿sí?, lo asume como participante, ¿sí?, y se lo lleva arrestado. ¿Sí? Aquí ha sido más bien por proximidad. ¿Sí? Quizás tú estabas caminando justo en esa avenida, necesitabas pasar, ¿bien?, y sucede un evento, hay un problema, una trifulca, ¿bien?, y por más que tú no estás vestido de repente como los protestantes, y quizás ni ellos mismos, ¿no?, tienen un mismo uniforme, ¿no?, son civiles que estaban protestando, pero te ven tan cerca, ¿no?, que asumen que eres parte también, ¿no?, en este caso del problema, y te llevan, ¿no?, te arrestan, ¿no? La intervención es total. ¿Mm? Entonces, esa agrupación o bien puede darse por semejanza, ¿mm?, o por distancia o proximidad. ¿Mm? Eso también nos ayuda a ver cuando de repente hay personas que se separan de un grupo, ¿no? A veces se alejan de un grupo. ¿Mm? Oye, no, si está cerca del grupo, por más que no viene con el grupo, seguro vino con ellos, ¿no? Pero si está, no, este vino solo a la fiesta, qué raro, medio extraño, ¿no? Entonces, también las distancias hacen que nosotros asumamos, ¿eh?, si agrupamos a las personas o lo tratamos como individuos. ¿Bien? Y finalmente, ¿sí?, la subley de continuidad. ¿Sí? La subley de continuidad nos ayuda a continuar con patrones. ¿Sí? Si, por ejemplo, esta imagen que está acotada por esa línea celeste, ¿no?, siguieras al final superior a la diapositiva, ¿cómo seguiría la imagen? ¿No? ¿Seguiría acaso con una línea negra, espacio blanco, línea negra, espacio blanco, línea negra, espacio blanco, así es al final, ¿no? O sea, hay un patrón que se repite, ¿sí?, un patrón que continúa. Un caso más cotidiano de esta subley de percepción es, por ejemplo, cuando seguimos huellas. De repente, un día fuiste a sacar a tu perrito a pasear, ¿no? A obvio motivo, el perrito pisó lodo fresco, ¿bien? Entonces, nuevamente lo metes de la casa para limpiarle sus patitas, ¿no?, y que no te ensucie. ¿Sí? Pero el travieso se escapa y se corre por toda la casa, ¿sí?, ensuciando obviamente tu sala, todo el piso, etc. ¿Bien? Ay, no, que tengo que perseguirlo antes que de repente se suba a la cama, ¿no?, o me ensucie algo más, ¿no? Entonces, sigue las huellas, ¿sí?, hasta un momento en que las huellas se van desvaneciendo, pero tú ya tienes un patrón, ¿sí?, del camino que pudo haber seguido. ¿Sí? Entonces, eso es un principio de continuidad, ¿no? ¿Sí? Siempre con benevolencia, chicos, no el maltrato animal, ¿no? Pero bueno, entonces eso es lo que nos dicta, ¿no?, que poder ya seguir un patrón luego de que hay un extracto de esto, ¿sí?, poder continuar. ¿Sí? Bien, chicos, no solamente hubo aportes de la Gestalt, sino que también hubo aportes de la psicología cognitiva, ¿sí?, referente a la percepción. ¿Sí? El aporte de la psicología cognitiva referente a la percepción fue al tratamiento, ¿sí?, del reconocimiento de formas. ¿Sí? Cómo nosotros podemos identificar ciertas figuras. No es tanto un tema de interpretación, pero sí ayuda a la velocidad de esa interpretación. ¿Sí? Empecemos, por ejemplo, por lo más común o simple que nos dio la psicología cognitiva en cierto momento, que fue la teoría de prototipos o geones. ¿Sí? En esa teoría de prototipos o geones se nos menciona que hay modelos básicos, ¿sí?, o geones que forman estructuras más complejas en nuestra mente. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una idea de taza, más bien esta idea de taza es solamente la unión de dos geones o dos moldes. ¿Sí?
un molde cilíndrico y un molde como un arco a media luna, ¿no? Que finalmente nos dan una idea de taza. Eso fue entrando en desuso porque de alguna manera siempre necesitaba que haya más moldes básicos. Bien, hasta se llegó a postular que teníamos en nuestra mente entre 36 a 40 geones básicos. Entonces, de alguna manera ya se volvía insostenible, bien, que sean tampoco tan básicos porque esos mismos geones podían tener subdivisiones, ¿no? Entonces se dejó de lado en cierta medida esa estructura. En su momento trataba de explicar en que nuestra realidad es básicamente unión de prototipos geométricos, ¿no? O moldes básicos. ¿Sí? Otro aporte que hubo de la psicología cognitiva fue en el análisis de características o rasgos. Bien, en este caso, para explicar el reconocimiento rápido, ¿por qué muchas veces no necesitamos de muchos detalles para reconocer una figura o de repente a una persona? Bien, se da cuando bien, el estímulo tiene una sola particularidad, bien, o aspecto peculiar. Bien. Por ejemplo, de repente tienes un amigo o una amiga que tiene una risa inconfundible. ¿Mm? Así le escuchas a media cuadra, oye, ¿que acaso está acá? ¿No? Él o ella, ¿sí? Su risa se escuchaba, pero me extraña su risa, ¿no? Entonces, reconocer a esa persona no te va a demandar mucho tiempo. ¿Sí? Vas a asumir que es esa persona porque tiene un aspecto peculiar, ¿no? Un aspecto particular, un distintivo. ¿Mm? De repente, dentro de todos sus amigos, es el que tiene la nariz más aguileña, ¿no? Entonces, a veces se utilizan estas caricaturas en tratar de exagerar esos detalles peculiares en cada persona, ¿no? Por eso es ejemplo de la caricatura. ¿Sí? Nos ayuda a reconocer más rápido. Pero hay un problema, ¿sí? Con esta teoría de características o rasgos, que no siempre todo objeto tiene una condición propia o condición particular, sino que hay veces que estímulos tienen diferentes formas de poder manifestarse. Por ejemplo, los números, ¿no? Yo puedo escribir un uno en arábigo, en romano, ¿sí? O sea, tienen variantes, ¿no? Igual las letras. Entonces necesito, para identificarlos todos como unos o identificar todos como letras, tratar de recopilar todas las diferentes variantes. ¿Sí? Y eso hace que el proceso sea más lento. ¿Sí? Y aquí vamos entonces con el último aporte, que es de igualación a una plantilla patrón. ¿Sí? Reconocimiento más lento, porque tengo que apoyarme en mi memoria o base de datos, ¿no? Base de datos, ¿no? Como si fuera una huella que hay que identificar varias cositas, ¿no? Varios aspectos particulares, ¿no? Porque debo identificar, ¿no? Un estímulo entre varias variables, ¿no? Entre eh, varias modificaciones, ¿no? Por ejemplo, números y letras, ¿no? En las letras nomás, a ver, ¿no? La E, la letra E, yo puedo escribirlo así, es imprenta mayúscula, pero también existe la E imprenta minúscula, pero también existe la E ligada. No la voy a escribir acá como E ligada porque no puedo digitarlo, pero acuérdense, la E ligada, ¿no? Viene la curva, da una bolita, ¿no? Y cierra la curva, ¿no? Entonces es la que hemos aprendido incluso desde inicial, ¿no? Las letras ligadas, al menos a tratar de escribirlas. ¿Mm? Entonces, para poder aprender todas esas letras e identificarlas, necesito reconocerlas con mi memoria, necesito almacenarlas. ¿Mm? Y eso hace que el reconocimiento se vuelva un poco más lento, ¿Mm? A diferencia de características o rasgos. ¿Mm? Y finalmente, chicos, ya para ir culminando esta primera hora, tenemos las alteraciones perceptuales. ¿Mm? Tenemos dos tipos. Ah, sí. No, mi curso con los policías reconocen a un criminal por un video, sería por rasgos o por igualación. Bien, generalmente sería por igualación. ¿Mm? ¿Por qué razón? A menos de que ese delincuente tenga una particularidad, no sé, habrá algo atípico. ¿Mm?
que mida casi 2 metros y pico. Sabemos que en el promedio peruano tener esa medida de altura es bastante atípico, o sea, no es común. ¿Mm? A menos que sea, y justo dentro de la zona donde existe ese periodo de violencia, ¿no? Eh, es el único que es el más alto, ¿no? De todo el barrio. ¿Eh? Identificarlo no va a ser una cuestión muy difícil. ¿No? Entonces aquí sí puede asumirse como rasgos, un reconocimiento muy rápido. Pero en cambio, si tuviese mucho parecido con otras personas del barrio, ¿no? Sí tendría que identificar otras características más. ¿Eh? Estar viendo, contrastando videos, ¿no? Para saber incluso entre los perfiles que el rostro no se nota muy bien, que hay que ver quién es, ¿no? Para no confundirse y de repente no incriminar a alguien que no es, ¿no? Aquí sí necesito, incluso de base de datos, ¿quiénes viven ahí? Ya. ¿Quiénes fueron detenidos antes por ese delito? Necesito ya mi memoria, ¿no? Necesito ir a un apoyo, ¿no? Aquí ya sería por una evaluación, una plantilla o un patrón, cuando requiero mucho más mi memoria. ¿Mm? O toda esa base de datos. Entonces, pero el caso puede darse por ambos lados, dependiendo obviamente del contexto. Pero perfecto, perfecto para poder entender algunas diferencias. ¿Sí? Aquí, alteraciones perceptuales. ¿Mm? Ilusión versus alucinación. La diferencia puntual, chicos, en este caso es la existencia del objeto de referencia. ¿Mm? Lo que hay que verificar. ¿Mm? Hacemos esta pregunta: ¿el objeto existe o no existe? En el caso de la ilusión, el objeto existe. ¿Mm? Algo que fue distorsionado, confundido o puede ser compuesto por algo. ¿Mm? En cambio, en la alucinación, vamos a ponerlo más acá. ¿Mm? Aquí en la alucinación, el objeto no existe. No hay posibilidad de que pueda ser compuesto. Por ejemplo, en la ilusión, de repente en un desierto, que el reflejo de la luz proyecte esta imagen como si fuese un charco, es una confusión, o sea, sí existe. ¿Mm? Al menos la luz ha provocado esto. De repente por la calle veo una sombra de una persona, un monstruo muy grande. Me acerco y era la proyección de un gato que estaba ahí, más el foco y hace que la sombra se vea muy grande. Existe, es factible, me he confundido. ¿Mm? En cambio, las alucinaciones, no hay posibilidad. Se tiene que denunciar que no hay ninguna posibilidad. Oye, que tú vives solo, que ese tipo nadie te visita y encima dice que conversaste con tu primo, pero tu primo lamentablemente falleció ayer. No hay posibilidad, ¿no? Puede darse mediante consumo de sustancias, puede ser también ya de manera sistemática como parte de una característica patológica, como por ejemplo delirios, esquizofrenia, uno escucha voces, hay voces que le ordenan hacer cosas, ¿no? Entonces, eso ya son casos de alucinaciones o pseudopercepciones. ¿Mm? Finalmente, el enunciado tiene que comprobarse de que el objeto no es para nada posible su existencia, ni siquiera componiéndose de otros objetos. ¿Mm? Bien, chicos, vamos a cerrar este tema con las primeras dos preguntas. Uno, Turín es famosa por las aguas que emanan de sus tierras a una temperatura de entre 35 y 55 grados. Estas aguas termales son consideradas medicinales. Al inicio cuesta un poco entrar a ellas por lo caliente que están, pero luego de unos minutos ya no se siente la alta temperatura y las personas pueden disfrutar de un baño relajante. A ver cuáles de las siguientes enunciados o proposiciones son correctas. Uno, la modalidad sensorial áptica es la que permite recibir la información sensitiva de la temperatura. Dos, se puede afirmar que todas las aguas termales son medicinales. Tres, que el cuerpo se acostumbre a la temperatura de las aguas termales es debido, ahí falta una palabra, adaptación sensorial. ¿Mm? ¿Cuál consideran que es la respuesta aquí en la U? A ver en el chat. ¿Mm? Naomi nos dice que la A coinciden con su compañera, o de repente plantean otra respuesta. Aisha también coincide que es la A, Marco también, Camila también, y así en general, chicos, respuesta correcta. Sí, es la letra A. Modalidad sensorial, áptica o táctil. Eso identifica temperatura,
La 2, no se puede asumir que todo lo del país es medicinal, no hay información. Y la 3, sí, este es un caso de adaptación sensorial. Perfecto, 1 y 3, ¿verdad? Letra A. La 1. Vamos inmediatamente con la 2. ¿Mm? Alejandro está feliz porque ya conoce o reconoce las vocales minúsculas y ligadas de su lámina. ¿Mm? Sin embargo, no puede reconocerlas en su libro de cuentos porque allí las vocales están escritas con letras mayúsculas sin imprenta. ¿Mm? De acuerdo con la teoría de reconocimiento de formas, la dificultad de Alejandro ocurre. A ver, ¿qué le faltó a Alejandro aquí? ¿Y bajo qué teoría está explicado? A ver, Frank nos dice que sería la letra A. Coinciden con Frank. ¿Mm? Ujú. Y él también coincide. Marco también coincide. ¿Sí? Perfecto. La 2 es la letra A. ¿Mm? En el caso de las letras o algún otro estímulo que tenga diferentes variantes, diferentes modalidades de venir, ¿mm? Necesitamos, ¿sí? Conocerlas todas, porque me falta que no conozcamos alguna variante, ¿mm? Y hay un problema. ¿Mm? En este caso, cuando niños aprendemos la letra ligada, luego aprender la imprenta puede ser un poquito más difícil. No lo digamos hacer, no hay ningún problema, pero puede ser más dificultoso. ¿Mm? Bien, bien chicos. Entonces pasamos ya a la segunda hora. Únicamente estamos unos minutos ya atrasados, pero vamos a tratar de tomarlo más puntual. Bien, la atención. Siguiente proceso cognitivo. Bien. Como una pregunta que uno de ustedes me mencionaba cuando vimos sensación, ¿no? No solamente hay un filtro sensorial, ¿no? Por el propio órgano receptor, ¿no? Ya ese filtro sensorial es el umbral, ¿no? Los límites de los sentidos, sino que también podemos generar ¿eh? Una distinción entre lo que podemos captar y no podemos captar por nuestro propio interés. ¿Mm? Eso forma un segundo filtro. No solamente lo que nuestros sentidos no nos permite captar, sino que de plano lo que no nos interesa captar. ¿Mm? Por ejemplo, tú puedes estar capacitado orgánicamente para escuchar esta clase, ¿no? O sea, tu oído está muy bien, tu vista también está muy bien, ¿mm? Para escuchar y ver la diapositiva. Pero de repente por algún motivo no lo necesitas o no te interesa, bien, es factible, entonces no atiendes a clase, ¿no? Y te pones quizás a hacer otra cosa. Puede ser, ¿no? Puede ser que sí estés atendiendo. Entonces aquí ya viene una participación propia del sujeto, ¿no? Una razón, un motivo de la propia persona que puede interferir en la cantidad de estímulos que uno puede almacenar. ¿Mm? Porque atender a la clase me va a predisponer a focalizar más estímulos, más conceptos, más definiciones, más palabras, pero en cambio si no la atiendo, ¿no? Puede que me pierda en algunos momentos. ¿Bien? Entonces, a eso refiere la atención, la selección de información que yo considere por algún motivo relevante, ¿bien? Por algún motivo importante. ¿Bien? Obviamente, eso va a controlar los otros procesos cognitivos porque si no atiendo muy bien la clase, voy a tener problemas para memorizarme los conceptos. Entonces, ya afecta a otros procesos que siguen después. ¿Bien? Y en ese sentido vamos a ver diferentes tipos de atención, principalmente por su interés, o sea, por el interés que tenga el estímulo para mí. ¿Mm? Tengo, por ejemplo, la atención sostenida. Cuando hablo de atención sostenida, estoy hablando de un factor de tiempo. ¿Mm? Un buen tiempo, un tiempo considerable, que uno focalice o se centre en un estímulo. También puede ser denominado como que uno se concentra en un estímulo. ¿Mm? No es lo mismo leer algo así al vuelo, ¿no? Como que, ya mira esta página, listo, ¿no? Que, no, voy a leerlo desde principio a fin, ¿no? Voy a darle un buen tiempo a esa lectura, ¿no? Voy a revisar los detalles, ¿no? Y esa necesidad puede marcarse porque de verdad te interesa la lectura o lo necesitas, es como urgencia, es parte de un curso que tienes que mejorar. ¿Mm? Entonces, aquí el factor de tiempo
y de importancia y relevancia que uno le ponga es muy importante aquí. ¿Bien? Siguiente tipo de atención, la atención selectiva. Como el nombre lo menciona, vamos a seleccionar a un estímulo frente a otros. Vamos a elegir un estímulo frente a otros. Vamos a priorizar. De repente, ahorita estás en tu casa, hay algo de bulla, pero si tú quieres atender a clase, vas a tratar de enfocarte en la clase, elegir escuchar a clase, más que de repente el chisme del vecino que justo se escucha porque te acerca a la ventana. ¿No? Pero si tú consideras que el chisme de vecino es más importante, mucho más, no sé, entretenido, ameno, ¿bien? Vas a escuchar el chisme de vecino, no vas a escuchar mucho la clase. ¿Bien? Entonces, terminas eligiendo qué atender. ¿Bien? ¿Puede haber una atención selectiva sostenida de manera inmediata? Sí. Uno termina eligiendo qué va a atender, mi clase o el chisme, y le pongo tiempo ahí. ¿No? Estoy un buen tiempo atendiendo la clase o estoy un buen tiempo atendiendo el chisme para enterarme de todo. ¿Mm? Entonces, primero selectiva y luego la sostenida. ¿Mm? Y finalmente, la atención dividida. ¿Mm? Eso refiere, ¿mm?, la posibilidad de poder atender, más de un estímulo a la vez. ¿Mm? Ahora, no todos estamos quizás tan capacitados para ello. ¿Mm? Lo ideal, lo ideal es que el proceso sea eficiente. ¿Mm? Cada una de las actividades. O sea, si cuando de repente estás cocinando y a la vez hablando por teléfono, ¿ok?, o de repente atendiendo, no sé, a una serie, un video, y la comida no se te quema, ¿eh?, y te acuerdas los detalles de la serie o de la llamada, perfecto. Si estás mejorando tu atención dividida. ¿Eh? Pero basta que haya una falla y ya me dice que no, mejor es preferir una actividad a la vez. O mejor cocinas poniendo atención en lo que estás haciendo, o a lo mejor luego te pones a ver tu serie, ¿no? Aunque si ya no cocinas, vas a verlo con hambre, ¿no? Pero bueno, entonces, lo ideal es que una atención dividida sea eficiente para cada actividad que uno realiza. ¿Mm? Sin embargo, hacer algunas actividades a la vez puede implicar un riesgo. Y es por eso, por ejemplo, que se prohíbe, ¿bien?, estar hablando por celular y conduciendo a la vez. Puede haber gente que le sale perfecto, ¿sí? Pero basta que haya un error y puedes poner en peligro tu vida o la vida de otras personas. Y por eso se prohíbe. ¿Bien? Entonces hay que graduar también el riesgo que uno corre al hacer varias actividades a la vez. ¿Bien? Y finalmente, otra clasificación, un poquito más simple, más directa, que es según la actitud que uno ponga sobre lo que va a atender, ¿bien?, refiere a la atención voluntaria y la atención involuntaria. ¿Bien? En ese sentido, podemos decir lo siguiente: si de repente yo estoy por la calle y de verdad sí mi actitud frente a personas que están en condición de pobreza o son mendigos es favorable, pues paso por la calle y de repente veo a uno y me detengo, ¿no? Y hago lo que está pasando aquí, ¿no? Una colaboración. Pero si de repente mi actitud frente a ellos es más bien de indiferencia o rechazo, voy a seguir caminando, ¿sí? Entonces yo puedo ir eligiendo, ¿bien? Yo puedo ir colocando mi voluntad a qué voy a atender o no. ¿Bien? Dentro de ello ya podemos catalogar, ¿no?, la atención selectiva, la atención sostenida. ¿Bien? Y finalmente la atención involuntaria es cuando ocurre un fenómeno inesperado para el sujeto. ¿Bien? No estaba planificado que atienda eso. ¿Mm? Por ejemplo, yo no puedo decir, este profesor, el perro que tiene mi vecina a las 3:15 va a ladrar, ¿sí?, 2 veces todavía, ¿no? O sea, no, es un evento inesperado, ¿no? Un relojito para saber a qué hora va a ladrar. ¿Sí? De repente ladra muy fuerte cerca de tu ventana y estás repasando y te espantas. ¿Sí? Entonces, ese es un tipo de atención involuntaria. Finalmente vas a querer detectar de dónde viene el sonido, ¿no?, qué ha sido, aunque sea unos segundos, y ya te corta el repaso o el estudio. ¿Sí? Continuamos.
con el proceso de memoria. ¿Mm? La memoria es uno de los procesos más importantes, ¿bien? Incluso para la existencia, ¿no? Se menciona muchas veces que ¿qué sería de nosotros si no tuviésemos recuerdos? ¿Mm? Pero no hablo de recuerdos solamente insatisfactorios, que a veces uno quisiera olvidar eso, sino de todos los recuerdos. Sería como aprender todo de nuevo cada día, ¿no? Y sería muy inestable tener una vida así. ¿Sí? Es por eso que la memoria es uno de los procesos más relevantes para su estudio, y lo ha sido desde hace muchos años. ¿Mm? Y más que todo para la psicología cognitiva, ¿mm? Que tuvo un desarrollo similar, ¿no? Que es simultáneo, al desarrollo de la informática. Hablamos de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y por eso vamos a ver que muchos modelos en psicología, y más que todo en procesos cognitivos, se parecen a lo que hace un dispositivo, que es el ingreso de información, hay procesos internos y después hay una salida de información, ¿no? En la memoria algo parecido, ¿no? Hay un registro de información. Nuestros sentidos captan información y va a ser procesada, ¿m? Pero de alguna parte de esa información va a querer ser almacenada porque no todo va a ser relevante, ¿no? Entonces vamos registrando la información que va a ser almacenada, la vamos codificando, ese es el nombre técnico, ¿m? Con el propósito luego de almacenar la información, ¿m? Almacenamiento, y finalmente, la recuperación de información. O sea, ¿para qué almacenamos? Para en algún momento utilizar esa información, cuando no sea más conveniente, por ejemplo, ¿no? Y este proceso técnicamente se denomina la evocación. ¿Sí? A efectos de psicología, evocación o recordar o evocar, ¿sí? Es lo mismo. ¿Sí? Es el propósito de recuperar esa información. Aunque en algunos detalles más técnicos se menciona que un recuerdo sí puede desgranarse en recordar la información, el contenido y recordar el contexto de esa información. ¿Mm? Es decir, si es algo que me ha pasado de verdad o de repente se crea un falso recuerdo, que también es válido, ¿no? Por los efectos de la percepción, que a veces llenamos algunos huecos. ¿Mm? Pero recordar en general permite la evocación. ¿Bien? Ahora vamos viendo aquí un modelo de memoria, un modelo teórico, ¿no? Que si bien ya es algo medio antiguo, aún así es uno de los modelos más básicos que se ha utilizado en psicología cognitiva, ¿no? Y que aquí proviene lo que de repente ustedes ya antes han visto, no sé si en el colegio, una preparación previa, como los tres tipos de memoria: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. ¿Sí? Bajo este modelo de memoria, que vemos una estructura similar a un dispositivo tecnológico, porque ingresa información y va a salir información y hay procesos en medio, ¿m? Nos dice lo siguiente: todo proceso de información conlleva guardar, ¿bien? Guardar esa información para que ese proceso en una siguiente ocasión sea más fluido. ¿Mm? Por ejemplo, una vez que ingresa la información a nuestro cuerpo y lo hace por la sensación, los registros sensoriales, ¿mm? Este modelo nos dice que el propio proceso de la sensación ya es un proceso de memoria en sí. ¿Mm? Y es por eso que luego vamos a hablar de memoria sensorial. ¿Mm? ¿Cómo así? Por ejemplo, fijémonos acá. Vamos a hablar del primer tipo de memoria. ¿Mm? Para este modelo, cada uno de nuestros sentidos ya guarda la información de cómo reconocer, ¿m? Diferentes sensaciones en otras oportunidades. Por ejemplo, a ver chicos, si ahorita les dijera, recuerden lo más caliente que han sentido, ¿m? Con sus manos, ¿m? Al punto de sentir que se queman. ¿M? Quizás alguno de ustedes recuerde que alguna vez tocó, no sé, una olla hirviendo, ¿m? Pero trata de recordar el dolor. Ujú. Trata de recordar esa sensación. Y de repente por un ratito, casi un segundo, puedes recordar esa sensación de cómo me quemé, ¿sabes? ¿Mm? Pero aquí la pregunta es, para recordar ese dolor, ¿sí? ¿Es necesario que ahorita hayas ido a la cocina, a hervir agua y tocar la olla?
¿Mm? O el hervidor caliente. No, no es necesario que te hayas expuesto nuevamente ante ese estímulo para sentir el dolor, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Cuando de repente recogimos carbón hirviendo, sí, duele en realidad, ¿no? ¿Sí? Pero ese dolor, ¿sí? No es necesario de que haya, ¿sí? Toda una experiencia nuevamente para recordarlo, ¿sí? No es necesario vivirlo nuevamente, ¿sí? Además, ese dolor, ¿sí? Es fugaz. ¿Mm? De repente ahorita recuerdo que sí me dolía. No es como que si me hubiese pasado ahorita y se me fue un cuánto tiempo limitado, ¿no? Quizás un segundo, 2 segundos máximo. ¿Mm? Entonces, la memoria sensorial guarda recuerdo de sensaciones. ¿Mm? Y son tan fugaces que no tienen un significado propio. ¿Mm? Puedes asociarlo con un recuerdo luego, sí, pero no tienen un significado propio. ¿Mm? Y a veces puede ser difícil, ¿no? Incluso hasta recordar un momento así. ¿No? A ver, recuerda a qué sabe lo dulce, ¿no? Recuerda algo dulce. ¿No? Trata de recordar más el sabor. Y es más difícil, ¿no? Más difícil sin recordar qué cosa es dulce. O sea, de repente hemos comido algo dulce, ¿no? Entonces, es por eso que se llama que esta información como precategorial. ¿Mm? Solamente son recuerdos de sensaciones, más no de una información importante o sustancial. ¿Mm? Cuando sí estamos frente a una situación que amerita ser recordada, todo un episodio, un concepto, ya aquí van a ir a las otras memorias. ¿Mm? Entonces aquí es como un almacén de recuerdos de nuestros propios sentidos. ¿Mm? La próxima vez que nuestro sentido detecta algo caliente, va a haber acto reflejo y vas a quitar la mano porque ya tu sentido detecta ese cambio brusco de temperatura, ¿sí? Calor. ¿No? Cuando de repente saborees una comida, ah, sí, esto es dulce. ¿Sí? Eso lo tienes un segundo, le basta a los sentidos detectarlo. ¿Sí? Pero es necesario que ya almacene ese recuerdo sensorial, ¿sí? Para que no tengas nuevamente que exponerte todas las veces al mismo estímulo para saber lo que es dulce, lo que es salado, lo que es caliente, lo que duele. ¿Sí? Y es por eso que cada una de las memorias sensoriales tiene el nombre de los sentidos. Ecoica como auditiva, icónica como visual, áptica como táctil. ¿Sí? Esa sensación también se va, ¿no? Así como viene rápido, se va. ¿No? Por ejemplo, en la visual. Nosotros de repente en el carro vemos diferentes casas en el viaje, ¿no? Pero tú no estás recordando todas las casas, salvo que esa casa tenga un recuerdo significativo importante. ¿Mm? Pero si no, cada casa que ves se va, rápidamente lo ves, no la almacenas. ¿Ya? ¿Mm? Sí tienes la capacidad de ver, ¿Mm? Tienes la capacidad de detectar los colores y eso es totalmente natural. ¿Mm? Pero dura muy poquito, ya se esfuma, a menos de que sea una información relevante. Ah, sí, la pulguería está a la vuelta porque ahí fue la primera vez que mis padres me llevaron a comer pollo. Ahí sí es una información relevante. Si no, pasa como una casa más, como un local más. ¿Sí? Se dispersa muy rápido. ¿Sí? Es decir, ya no llega al punto de almacenamiento. ¿Sí? Ahora, eso en cuanto a la memoria sensorial. Cuando ya pasamos a una información significativa, vamos a la memoria de corto plazo. ¿Sí? Esa memoria es como una estación en donde, o una pizarra mental, donde vamos a operar con la información. ¿Sí? Vamos a operar la información. Vamos a tratar de trabajar la información. ¿Sí? ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros nos dan un número telefónico, de repente ahorita no tienes tu celular a la mano, no tienes nada que escribir, yo digo, a ver, acuérdate hasta que encuentres un lápiz o algo donde escribir, acuérdate de ese número telefónico, 980-270, ¿no? Y te edito los últimos 3 dígitos. ¿Sí? Incluso en mi forma de decirlo, ya estoy colocando una división. ¿No? Porque ¿cómo te acuerdas un número telefónico? ¿Dices los 9 dígitos o lo empaquetas? ¿Mm? O lo dices cada 2 o 3 dígitos. A ver, ¿cuál es su forma usual, chicos, de acordarse un número telefónico?
Cada 2, 3 dígitos, 4. A ver en el chat. De repente su propio celular. Obviamente no va a escribir el número, ¿no? Pero algunos lo dicen completo, ¿sí? Es válido. Otros lo dicen 3 en 3, otros número por número, ¿no? Claro, no me refería a que utilicen un papelito. Aquí sí, claro, lo escribes completo. No me refiero a memoria, ¿no? La mente nada más. ¿No? Los 9 dígitos, de 2 en 2, de 3 en 3. Entonces, ¿sí? Cuando nosotros agrupamos, ¿sí? Lo hacemos con un propósito. ¿Sí? Cuando agrupamos en segmentos de información o de dígitos un número celular, ¿sí? Con el propósito de que sea más simple el próximo almacenamiento, es decir, que te acuerdes de esa información. ¿Sí? Como vienen menos paquetitos o menos unidades, en este caso, por ejemplo, de quienes usualmente lo dicen de 3 en 3, no están guardando 9 dígitos, guardan 3. Les es un poco más práctico. Para quienes lo hacen con los 9 dígitos, lo hacen en 9, y está perfecto. ¿Bien? Pero ya están llegando a una capacidad límite. Al menos experimentalmente se dice que los primeros 15 a 30 segundos uno puede guardar entre 5 o a 9 unidades de información, 7 más menos 2, ¿no? Máximas, ¿bien? Que se sostengan solamente en la mente. Luego vas a necesitar así anotarlo en algún lugar para que no se escape, no se vaya. ¿Bien? Y es por eso que lo ideal sería tratar de transformar la información en menos unidades. ¿Bien? Para cortarlos mejor. Aunque si ya te acostumbraste con más unidades no hay ningún problema. ¿Mm? Para utilizar esos segundos en que esa información navega en nuestra mente antes de que necesite un soporte en donde colocarlo. ¿Mm? Entonces la memoria a corto plazo trabaja la información antes del almacenamiento propio. ¿Mm? Trabaja en simplificarlo, codificarlo, depurarlo, lo irrelevante. ¿Mm? Entonces, para mejorar el proceso de almacenamiento, para mejorar este proceso final. ¿Mm? El de largo plazo. El de largo plazo es propiamente ya un almacén. ¿Sí? Si bien los tres son técnicamente considerados como almacén, el propósito de largo plazo es más como un almacén permanente, ¿sí? O más estable, los recuerdos. Pero uno necesita esta vía anterior, el de corto plazo, para tratar de darle la información más simple a la de largo plazo. ¿Sí? Si, por ejemplo, te acuerdas de a ver, estás aprendiendo nuevas palabras muy técnicas y de repente las asocias a palabras más fáciles, ayudas a que esas palabras sean mejor recordadas o te duren más tiempo. ¿No? Y entonces le estás dando una facilidad. ¿Mm? Es por eso que esta vía, ¿mm? Va, ¿no? Del corto plazo va a largo plazo. Profesor, ¿y por qué hay una flecha de vuelta? Porque cuando uno, ¿mm? expulsa una idea, ¿sí? Hay una conducta, una verbalización, a veces no solemos expulsar nuestras ideas como vienen así, a la primera, sino que a veces la transformamos. De repente, ¿no? Este, alguien te pregunta, a ver, ¿qué cenaste ayer? Y de repente no me quieres decir que te comiste un pollito a la brasa porque no estoy a dieta, ¿qué van a decir? ¿No? Entonces, yo sí me acuerdo, mi recuerdo es que me comí un pollo a la brasa, ¿no? Pero al profesor le voy a decir, no, me comí una ensaladita, ya un pedacito de carne. O sea, antes de que salga la información, nuevamente, el recuerdo estable, lo transformas, operas la información para que salga la respuesta. ¿Sí? Por eso que esta es una estación media, una estación de trabajo, ¿sí? Para esa información. ¿Sí? Por eso es denominado memoria operativa, memoria de trabajo. ¿Sí? Aún vamos, Luis Ángel, a esta parte de memoria a largo plazo, ¿sí? Justo es la siguiente parte del tema, explicar los tipos de memoria de largo plazo. Vamos a verlo aquí. ¿Sí? Ya con los ejemplos y vamos a tratar de enlazarlo, ¿sí? Al caso que nos comentas. Tipos de memoria de largo plazo, memorias permanentes. ¿Mm? Dos grandes tipos, la explícita o declarativa
o qué es declarar hablar, ¿no? O verbal, ¿no? Y la implícita o no verbal, es decir, sale por otros medios. Ya vamos a ver qué medios, ¿no? Pero no necesariamente hablando, ¿no? Por ejemplo, en la explícita o verbal tenemos la memoria semántica, ¿bien? La palabra semántica la hemos visto en el curso del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, saber en lenguaje, que suele aprender a palabras, textos, definiciones, conceptos, todo lo que lleva en letras, ¿no? En historia también, ¿no? A veces algunas fechas. Bien, entonces todos los conocimientos guardados están aquí en ese almacén semántico de la memoria de largo plazo, memoria explícita o verbal. Y también se guardan los episodios de nuestra vida, ¿bien? Las vivencias. ¿Bien? Las vivencias están guardadas aquí. ¿Bien? Todo puede ser hablado, manifestado. ¿Bien? Entonces, si vamos al caso que nos plantea, estimado Luisa, ¿no? El penal fallado de Cueva. ¿Bien? A ver, si lo recordamos como el momento en que yo estaba frente a mi televisor, ¿bien? Viendo ese penal, y si hubiéramos de repente ganado ese partido y todos ¿qué pasaría si que hubieran trascendido frente a ese hecho? Sí, sería un episodio de vida, porque tú estás recordando no solamente el penal fallado, sino también el contexto en el cual tú viste por primera vez esa imagen, o cada vez que ves esa imagen, el contexto en el cual estás recordando. Ahora, si estábamos refiriendo a conceptos, ¿no? De repente, ¿en qué país se hizo el mundial donde Cueva falló el penal? Eso ya es un conocimiento. ¿Eh? Ah, en Rusia, profesor. Listo. Esa es parte de la memoria semántica. ¿Eh? Entonces, lo más usual, tal como lo recordamos así todos, ¿no? Es como memoria episódica. El momento en que vi yo ese penal, ¿no? Eso básicamente sería explícito en ambos casos. ¿Eh? La memoria implícita o no verbal. Dos subtipos. Memoria procedimental. ¿Sí? Movimiento. Memoria motora también. ¿Sí? Nosotros tendemos a recordar los movimientos para evitar estar aprendiéndolo continuamente. ¿Sí? Nos sucede desde el caminar, inclusive, ¿no? No necesitamos aprender a caminar todos los días, ¿no? Ya tenemos memorizado pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho. ¿Sí? Podemos aprender nuevas habilidades motoras también, las danzas, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí vemos, por ejemplo, cómo también nos hacen trabajar con nuestra memoria de corto plazo. ¿Sí? Donde de repente en el colegio, ¿no? Habían unos ensayos de danza y hacían que te aprendas bracito tras bracito, ¿no? Pon aquí tu brazo, luego pon tu pierna así. Van a tratar de depurar la información para que poco a poco almacenes mejor los pasos y ya te vuelvas un bailarín experto para el aniversario del colegio. ¿Sí? Ya haces la rutina de 2 o 3 minutos completa. ¿Sí? Finalmente, que te acuerdes de cómo se baila eso, ¿bien? Es parte de la memoria procedimental. ¿Sí? Y finalmente, la memoria emocional. ¿Sí? Recordamos nuestro, ¿sí? propio sentir. Cómo nos sentimos en cierto momento. Recordar la alegría, recordar la tristeza. Profesor, pero eso no vendría acompañado de un episodio de mi vida. Sí, ¿sí? Lo usual es que la memoria episódica y emocional vengan juntas. ¿Sí? Que cuando recuerdas, por ejemplo, este momento, recuerdas cómo te sentiste feliz con tu pareja. ¿Sí? No solamente recuerdas el contexto del episodio de tu vida, sino también la emoción sentida. ¿Sí? Pero hay momentos en donde vienen ciertos divorcios. ¿Sí? No, no me refiero a la pareja, me refiero a que primero viene la memoria emocional. A veces, de repente me da ganas de llorar y no sé por qué, ¿sí? Hasta que luego recuerdo por qué. ¿No? O sea, al principio se activa la memoria emocional, ¿sí? Y luego la memoria episódica. Cassandra, nos menciona, profesor, las semánticas, por ejemplo, todos los temas que estamos memorizando para el examen. Sí, incluido este, por ejemplo. ¿Sí? Esos conocimientos, todo lo que ustedes están almacenando durante todos los días es semántico. ¿Eh? A menos de que hubiésemos estado, no sé,
como preparándonos para el examen especial, los que van a educación física, ¿sí? De repente con unas rutinas, ejercicios, ahí podría ser procedimental. Estamos aprendiendo movimientos. ¿Mm? Aunque también dentro de lo académico la escritura es procedimental. La forma como escribes ya no necesitas verificar cómo pones el lápiz en la mano o el lapicero, ¿no? Cómo tecleas también, eso es procedimental. A veces tecleamos sin ver el teclado, ¿no? Eso es procedimental, por ejemplo. ¿Mm? Bien, sí, Luis Ángel, ¿a eso te referías? A ver si me confirmas exactamente a qué. Y Naomi, profesor, si te olvidas lo que te pasó, te olvidas lo que sentiste. Vamos a hablar de olvidos, ¿sí? Dejo un momento pausado tu pregunta sin nada, ¿sí? Para hablar de olvidos. ¿Bien? La primera pregunta, porque la segunda, bueno, si olvidamos un sentir, ¿no? Sí sería dentro de la memoria emocional, ¿no? Y eso a veces nos puede suceder en un evento trágico, ¿no? Un desánimo, por ejemplo, ¿no? De repente antes yo me alegraba por esto y ahora no siento nada. Entonces ya no he reconectado mi alegría o ese recuerdo del sentir en momentos así. ¿Sí? Puede haber un vacío. ¿Sí? Ahí se sería emocional, pero si lo que olvido es el episodio, el contenido de mi vida, ¿sí? Como vamos a verlo ahorita en las amnesias, ¿sí? Sí sería episódico lo que se pierde. ¿Sí? Entonces no se olviden que episodio de vida es el contexto, la información, el contenido del momento de tu vida y esta memoria emocional es exclusivamente la emoción sentida, nada más. ¿Sí? Y un profesor si pregunta por el tipo de memoria, de escribir cuál sería la respuesta. Bien. La escritura, como procedimiento, como mueve tu manito, ¿no? O de repente teclea, es procedimental. ¿Sí? Hacemos un movimiento ya automatizado, hecho hábito. ¿Sí? Pero ahora, si te preguntan sobre la novela que escribiste, ¿sí? El momento episódico. Si te preguntan sobre cómo se escribe una novela, de repente introducción, cuerpo, desarrollo, eso es conocimiento semántico. Va a depender entonces también del contexto. ¿Sí? Si la episódica y emocional en el contexto que puse van juntas, claro, sí. Por ejemplo, Luis Ángel, ¿no? Pusiste el ejemplo del penal de Cueva, ¿no? Sí, pues, no solamente recordamos el momento, sino recordamos a veces el dolor o la frustración del momento, sí, hay una activación también emocional, ¿no? Pero ese dolor y frustración sería emocional y el contexto de recuerdo del penal es episódico, o sea, cómo yo lo he vivido en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que recuerdo de ese momento? ¿Mm? Solo, por ejemplo, si me pasa algo malo y comienzo a sentirme mal, sería emocional episódico. Nuevamente aquí la aclaración. Si recuerdo algo malo de mi vida, generalmente se activan los dos. ¿Mm? Recuerdo la información, el contexto, ¿Mm? Lo que me sucedió, episódico, y si cuando estoy recordando me siento mal, de repente me avergonzaron, me humillaron, me siento fatal, ¿sí? En ese momento me vuelvo a sentir mal, ese sentir es lo emocional. Y generalmente vienen juntos. ¿Sí? Pero recuerden que para efectos académicos, si lo dividimos en episodio como contenido, información, ¿sí? ¿Sí? Y emocional como el sentir. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos avanzando. Me quedan poquitos minutos. ¿Mm? Procesos de control son algunas técnicas o mecanismos para ayudar a la fluidez de las memorias, es decir, que pasen a los siguientes procesos. Genial. ¿Mm? Por ejemplo, si nosotros prestamos más atención a un estímulo, ayudamos a la memoria sensorial. ¿Por qué? Porque nosotros podemos captar más cualidades del estímulo. En cambio, si estamos medio desatentos, ¿sí? Puede que no captemos mucho. ¿Mm? Ahora, de lo que podamos captar, puede que haya información relevante y ya pasa a la memoria de corto plazo. Entonces la atención está bastante ligada a la memoria. Todo lo que tú puedas entender va a ser muy útil para lo que puedas memorizar. ¿Mm? En la memoria de corto plazo, la repetición mecánica, una y otra vez, las planas, ¿no? Eso es así en escrito, ¿no? Una y otra vez, ayudan a qué? A que esta información, que a pesar que pudo haber sido una palabra técnica, una palabra difícil, la escribo una y otra vez, lo asumo, lo interpreto como más simple, ¿eh? Y me ayuda a que luego sea almacenado durante más tiempo. ¿Eh? De repente, no soy muy bueno para escribir,
tanto me he acostumbrado al teclado que me falta ahora escribir a mano. Y lo hago una y otra vez. Me ayuda a que mi escritura a mano mejore. ¿Mm? La memoria procedimental, en este caso. O sea, este proceso que hago en memoria a corto plazo me ayuda a la fluidez del almacenamiento a memoria a largo plazo. ¿Mm? Repetir una y otra vez. Y también por eso he optado también como técnica de estudio. ¿Sí? Repetir la información una y otra vez. ¿Mm? Y finalmente, cuando ya está almacenada la memoria a largo plazo, para que quede más tiempo, estamos hablando del ensayo elaborativo. Esta técnica trata de algo muy simple, chicos, que es asociar. Asociar lo nuevo con lo ya conocido. Básicamente, cuando hay información difícil. No solamente puedes repetirla una y otra vez, sino también enlazar. Por ejemplo, cuando vimos transducción, profesor, muy difícil la palabra, es muy técnico, no lo utilizo mucho, acuérdate de transformación. Lo enlazas y ya quizás queda un poquito más de tiempo en tu memoria. ¿Mm? Entonces, es una técnica que ayuda al menos a la memoria a largo plazo. ¿Mm? ¿Para qué? Para evitar ese fenómeno, el fenómeno del olvido. Este es un experimento de Hermann Ebbinghaus, siglo XIX, en la cual se le dio a un grupo de personas una cantidad de sílabas. Y vimos algo que ya a priori ahorita lo sabemos, ¿no? Que mientras más pasa el tiempo, menos uno se acuerda. O sea, baja el porcentaje de contenidos que uno retiene. Bien, solamente que en esos momentos había que comprobarlo experimentalmente, ¿no? Bien, entonces, pero también hay unas variantes de este experimento en la cual si la persona luego de un tiempo se expone nuevamente ante la información, esto se incrementa, pero si se deja de exponer tiende a bajar. Es decir, el olvido, chicos, es un fenómeno natural. Nosotros tenemos una capacidad limitada de información. Necesitamos depurar información para ingresar información nueva y actualizada. Pero va a depender qué es lo que también estamos depurando para ponerle un control y evitar algunas causas del olvido. ¿Mm? La causa más usual del olvido es el decaimiento de la huella. ¿Mm? Porque este decaimiento de la huella se debe a la falta de exposición al estímulo. Es decir, por ejemplo, en un ámbito académico, ¿qué pasa cuando no repasas continuamente? Te vas olvidando. Van a pasar las semanas, va a haber más texto, va a haber más información. Entonces, al menos lo relevante de cada semana trata, cada vez que puedas, de repasarlo, para que no se te olvide o la huella de la memoria que forma ese conocimiento no decaiga. ¿Bien? Es una de las causas más usuales. ¿Bien? Otra causa de olvido es la falla en la recuperación. Este es un problema ya bien de código. ¿Eh? ¿Por qué razón? Porque recordamos todo el proceso, recuerdo el proceso, pero me olvido cómo se llama el proceso. ¿Eh? También conocido como el fenómeno punta de la lengua. Sí, que me acordaba que hay un proceso de transformación de la energía original de un estímulo, puso nerviosos, pero las alternativas decía transición, transducción, trans no sé qué y trans no sé qué. ¿No? O sea, justo para que te confundas. Entonces, te acuerdas del proceso, pero no te acuerdas cuál era la etiqueta en que tenía ese recuerdo. Bien, y esto puede ayudarse con el ensayo elaborativo. Es decir, si son términos muy técnicos para evitar que no nos acordemos del término, asocienlo a algo familiar, ¿sí? Algo más conocido. ¿Sí? Y finalmente también puede haber un olvido en función a bloqueos. ¿Sí? Bloqueos. Es decir, hay un episodio que interfiere con otro y puede ser que ese episodio sea antes o después, pero finalmente es más significativo. Por ejemplo, de repente me es más interesante química y luego de química llevé física, pero al final del día estoy confundiendo los términos de física con los de química. Puede ser también que durante la clase ya recibí una llamada, una noticia fatal para mí, y ya por más que quiera atender a clase, ¿bien? No voy a atenderlo tan bien y por tanto no voy a almacenar mucha información, ¿bien? Porque estoy ahorita en mente con esa otra cosa que me es más vital, más importante. Esa cuestión más vital e importante genera un bloqueo o una interferencia en mi nuevo aprendizaje. ¿Bien? Entonces, ese es otro motivo también de olvido rápido que sucede. ¿Mm? Y finalmente, chicos, las alteraciones de memoria. Bien, vamos a ir a lo más puntual porque nos quedan unos minutitos nada más.
Bien. Las amnesias. Bien. En las amnesias estamos a la pérdida, bien, de información. Bien. Esta pérdida de información puede ser parcial o puede ser general o total. Bien. Se dice parcial o lacunar, bien, o puede ser total. Generalmente la total ya implica la existencia o la identidad del individuo. Es decir, puedo olvidar luego de una lesión o de un trauma un aspecto de mi vida. De repente me olvidé parte de mi niñez o mi adolescencia, ¿sí? Pero cuando ya olvide incluso quién soy, o sea, se me ya mi identidad, se menciona que es una amnesia total. ¿Sí? En ese sentido, ¿sí? Tenemos dos tipos de amnesias: la amnesia retrógrada y la amnesia anterógrada. ¿Sí? A ver, coloquemos. En la retrógrada, chicos, ¿sí? Lo que se pierde, ¿sí? Lo que se olvida, ¿sí? Es información almacenada en el pasado respecto a la lesión. ¿Sí? De repente hoy día tuve una lesión, ¿bien? Y me olvido, por ejemplo, de quién soy. O sea, mi identidad la aprendí antes de la lesión. Me olvido de repente de lo que hice hace 2 semanas. ¿Sí? Todo lo que hice hace un mes, esa información fue almacenada antes de la lesión. ¿Sí? Eso es amnesia retrógrada. Y la amnesia anterógrada, ¿bien? Es la incapacidad para recordar nueva información. Hay información que quiero almacenar después de la lesión. No sé si de repente, chicos, ustedes han visto la película Como si fuera la primera vez. Ese es el nombre, creo que le dieron aquí en el Perú, ¿no? Con Drew Barrymore y Adam Sandler, ¿no? En el cual, de manera resumida, sí, porque no quiero spoilearles todo, una chica sufre una lesión, ¿no? Un accidente, y tiene una incapacidad para recordar o almacenar todo lo que va conociendo durante el día después de la lesión. O sea, vive nuevamente el mismo día después de la lesión todos los días, ¿no? En ese sentido, eso es un caso de amnesia anterógrada, o sea, es una incapacidad a futuro, ¿no? No es una amnesia retrógrada. Pero la chica recuerda todo su pasado, o sea, todo lo que hubo antes de la lesión lo recuerda perfectamente. ¿Bien? Otra alteración es parte ya del trastorno neurodegenerativo del Alzheimer. No hay una pérdida degenerativa de almacenes de memoria poco a poco. Generalmente a veces es información superficial, información en contexto actual, pero luego ya va perdiendo, por ejemplo, cierta manera de memoria procedimental, ¿no? A escribir, hasta que incluso llega a perder la forma como debe caminar, cómo debe incluso miccionar, ya llega a fases muy, muy avanzadas, ¿no? El trastorno de Alzheimer. Sí, la película se llamaba Como si fuera la primera vez. ¿Sí? No me sé el nombre en inglés, chicos, no se preocupen. ¿Sí? Y finalmente, las paramnesias. ¿Sí? Diferencias entre el déjà vu y el jamais vu. ¿Sí? En el déjà vu, nosotros, bien, creemos, ¿sí?, recordar lo que en realidad no hemos vivido. ¿Sí? O sea, nos parece que sí hemos vivido, nos confundimos, son confusiones. ¿Sí? Y en el Hamaisbu, ¿sí?, más bien no recordamos o nos confundimos en recordar lo que sí hemos vivido. ¿Sí? Como en este caso acá, es su hermano, pero ¿eres mi hermano? Así, ¿no? Puede ser por defecto de una sustancia o algún tipo de patología ya física, ¿bien? Pero generalmente a veces por efecto de sustancias o alguna alteración, ¿bien? Donde se da el jamaísmo. ¿Bien? Una pregunta: ¿podría explicar a qué se refiere partes del olvido, causa donde hace alusión a interferencias? Y la palabra proactiva, reactiva, es básicamente, ¿sí?, si el bloqueo vino antes o después. ¿Bien? Si la información que vino antes es la que bloquea, proactiva. Si la información que bloquea es la que vino después, es retroactiva. Esto no lo van a preguntar en el examen, chicos. Se pone con una información adicional. Básicamente es el bloqueo en lo que le van a preguntar. ¿Y por qué amnesia cuantitativa? Porque más se refiere a la cantidad de información que se pierde. En cambio, las paramnesias es el contenido, no que se pierde, o sea, sino que se confunde. ¿Bien? O sea, esa es una cuestión de cantidad, ¿bien?, y es una cuestión de contenido. A eso se refiere que es cualitativo. ¿Bien? Bien, chicos,
Me queda poquísimo margen. Vamos a hacer aunque sea la 3 y la 4 le dé la clave. ¿No? Para que Melissa pueda tocar piano en un concierto requiere el uso de su memoria. ¿Qué tipo de memoria para tocar piano? Pero dice, cuando ella recuerda que llegó tarde a la primera clase de piano, ya es otra memoria. ¿Cuál creen que es, chicos? A ver, culminamos con la 3 y le doy la clave de la 4. Realmente me voy a pasar un minutito. ¿Mm? Perfecto, Naomi. Procedimental episódica. Ojo, cuando tocamos piano, procedimental. El recuerdo de mi primera clase de piano, episódica. Perfecto, chicos. Todos los demás también acertaron. Y la 4 ya la van a analizar, chicos, porque más de tiempo no puedo analizarlo yo. ¿eh? Es decir, que trata de respetar sus tiempos. Es la letra B. Van a analizar que el ejemplo de Xiomara se debe a que recuerda el proceso, o al menos le da la idea de que sí lo sabe, pero le falla el recuerdo en ese momento de que es. En cambio, Fiorella, te van a decir explícitamente decaimiento de la huella porque no estudió, no repasó el tema. Y eso es lo que usualmente ocurre. Cuando repasamos el tema, la causa es decaimiento de la huella. Lo analizas ya con tranquilidad. Y chicos, una última observación antes ya de culminar. ¿Sí? En la pregunta 10, ¿bien? Por un tema de fallo en la redacción de la pregunta, más que todas las alternativas, es posible dos claves. ¿Bien? No les voy a adelantar cuáles, pero háganlo y ya en la siguiente clase vamos a ver cuáles serán las dos claves. ¿Bien? Pero es posible que hayan dos claves. ¿Sí? O sea, sí es factible, que hayan dos respuestas. ¿Bien? Bien, chicos, eso es básicamente eh, en... ¿Cuál? Ya, no, sí, en la 10. ¿Sí? Entonces no se olviden que la 4 era la letra B. Bien, chicos, si hay una pregunta adicional, por favor ya vayan al multichat. Y eso sería todo, chicos, de mi parte por esta semana. Cuídense bastante, tengan una excelente semana, chicos. ¿Sí? Mucha salud para ustedes y para sus familias. Hasta el próximo viernes. Chao, chao, chicos. Gracias por su atención.